Venezuela en Onda. Conoce más del país llanero y déjate sorprender por su cultura, historia y tradiciones, bajo la conducción de Natalia Cordobés. Buenas tardes, mi gente, bienvenidos a Venezuela en Onda. Les saluda Natalia Cordobés como siempre y espero que todos estén muy bien. Y hoy es viernes con B de Venezuela en Onda, 7 de diciembre del año 2018. Y el día de hoy nos acompaña en cabina a Ceci Bluin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y especialista en Movilidad Humana, Derechos Humanos y Migración, Trata de Personas, Trabajo Forzoso y Migración Forzada. Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes con todos y todas. Gusto estar acá. Buenísimo, Cecilia. Hoy vamos a estar conversando sobre un trabajo que se presentó en la conferencia Tiempos de Crisis, la migración y búsqueda de refugio de personas venezolanas en América Latina, organizada por la Universidad Católica, en la que tú expusiste una investigación que hiciste junto a un equipo. Sí, lo que pasa es que participé o estoy todavía participando, estamos en la etapa final de una investigación a nivel regional sobre justamente la migración venezolana. Se está haciendo un estudio en 12 ciudades de América Latina y bueno, yo estoy a cargo con otra colega y algunos asistentes y algunas asistentas de la investigación para la ciudad de Lima. Entonces lo que se ha hecho en estas 12 ciudades son 20 entrevistas por ciudad a personas venezolanas que han empezando a vivir en la ciudad, ¿no? Que no viven desde mucho tiempo, eran un máximo de 2 años y un mínimo de 6 meses, como para ver cómo estaban viviendo en el país, cómo habían sido sus trámites migratorios, pero también un poco su integración sociolaboral. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Qué se busca? Se busca ver cómo los estados han respondido a la migración venezolana en la región y cómo, más allá de las respuestas que han dado los estados, las personas venezolanas, las personas migrantes, están viviendo este proceso. Es decir, si bien, por ejemplo, en el caso de Perú se ha creado un PTP, lo que nosotros quisimos saber es qué tal les va con esto, cómo les fue con el trámite, fue fácil, fue difícil, para qué te sirvió, qué vas a hacer después, qué dificultades encontraste en el camino y después, sobre todo con el reconocimiento del PTP, finalmente a qué derechos puedes acceder, ¿no? Un poco más la práctica, ¿no? Versus un poco lo que es la norma, ¿no? Es un poco el análisis que intentamos hacer. Lima es una de esas 12 ciudades. ¿Qué otras ciudades se están haciendo ese estudio también? En Buenos Aires, en México, en Montevideo, en Santiago, en Bogotá, en Quito, no sé cuál me olvido, hay más, en República Dominicana, para también hacia el Caribe, creo que más o menos vamos por ahí. Paraguay también, digamos. Teniendo en cuenta que Perú es el segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos en Latinoamérica, ¿no? Fueron 20 entrevistados, pero sin embargo, a pesar, bueno, la gente dirá, pero 20 entrevistados no representan una muestra significativa. Sin embargo, ellos reúnen características que representan los retos, los obstáculos, todas estas labores que tiene el Estado peruano. Si nos pudieses comentar un poco de esas características. Bueno, uno son investigaciones cualitativas. Las investigaciones cualitativas nunca pretenden llegar a una meta representativa. El objetivo es otro. Con una investigación cualitativa lo que haces durante las entrevistas, para que tengas una idea, nuestras entrevistas demoraron entre 1 hora y media y 2 horas. Es entrevistas en profundidad, es decir, tú no solo vas llenando una encuesta, ¿te fue bien con el PTP? Sí, no. Claro. Es mucho más desarrollado, de hecho también toda una parte de la investigación, pero eso no se va a visibilizar tanto a nivel de ciudades, sino en general a nivel del contexto, fue sobre cómo llegaste a Perú, qué pasaba en Venezuela, cómo fue tu trayecto, cómo conseguiste, por ejemplo, el dinero para llegar a Perú, con quién viajaste, cómo fue este proceso, cuánto te demoraste, te paraste en camino, ¿me entiendes? Entonces fue todo el proceso migratorio, ¿no? Como te digo, los resultados a nivel de ciudad sí se van a
centrar en la acogida, es decir, en el país de destino. Porque lo que me olvidé, y aprovecho tu pregunta para comentártelo, es decirte que también hay una investigadora en Venezuela que está trabajando sobre la situación de Venezuela, y estamos viendo con esto las estrategias de inmigración a la par, ¿no? También vamos a tener experiencia comparada en Estados Unidos y en España. Esos son los otros capítulos. Entonces, nuestros entrevistados y entrevistadas, lo que intentamos hacer es que en efecto tengan obviamente un poco de diversidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que sean personas de edades bastante diversas. La mayoría evidentemente son jóvenes, porque eso es lo que la muestra, digamos, a nivel representativo, la poca data que tenemos, sabemos que la mayoría de personas que están llegando son jóvenes. Muchos tienen hasta menos de 35 años, entonces una gran parte de nuestros entrevistados están en este rubro, pero no solamente hay gente mayor, ¿no? Más en los 40, y también tenemos 2 personas de más de 60 años, entonces eso también es interesante. También tenemos a 2 personas que tienen doble nacionalidad. Eso responde, exacto, eso responde a un contexto muy particular, creo yo, en la región, que es el peruano, y creo que hay que investigarlo más. Ahora te voy a contar por qué. Porque, como seguro varios de ustedes y de ustedes que nos están escuchando saben, muchos peruanos también se fueron a Venezuela y se crearon familias binacionales, y también, bueno, peruanos y peruanas que vivían mucho tiempo y retornaron a Perú. Y eso nos pareció interesante. ¿Y por qué digo que se trata de investigarlo más? Porque ahí hay unos retos o unos vínculos que no estamos estableciendo, ¿no? Muchas veces nos quedamos en que los venezolanos vienen acá por tal motivo, pero también hay vínculos, ¿no? Hasta cuando no hubo vínculos en Venezuela, sí los hay acá. Yo, varios de mis entrevistados me dicen, me llevo muy bien con mi vecino, porque, ¿sabes? Vivió en Venezuela, él estuvo allá, y te empiezan a comentarlo. Entonces, eso me parece un vínculo muy interesante que hay que un poco profundizar, ¿no? No, como te digo, no se pudo hacer todo en la investigación, pero eso nos pareció interesante. Otro tema de diversidad en las personas que entrevistamos fue la siguiente, que es el tema que yo más trabajo, que es el tema de regularización y de estatus migratorios, que nosotros llamamos. Es como estas personas migrantes van teniendo algunos estatus y cómo los obtienen y cómo tienen estrategias también frente a la política planteada desde el Estado, ¿cierto? Entonces, desde el Estado tienes varias medidas, ¿no? Tienes el PTP, tienes la ley de inmigración, simplemente, que te ofrece igual una serie de calidades migratorias a las cuales obviamente las personas venezolanas podrían aplicar. Muchos venezolanos aplicaron a eso antes de la aprobación del PTP. Exactamente. Hay venezolanos que llegaron en el 2010, 2011, Exacto. No existía el PTP. Y es nuestro marco general, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas de la investigación es también, ¿por qué teniendo un marco general que se cambió el año pasado, que es bastante amplio, que tenía opciones para, en específico, te digo 2 de ellas, la calidad migratoria humanitaria, que justo se busca proteger a personas que no pueden regresar a su país de origen, pero que no pueden ser reconocidas como refugiados, lo cual podría encajar perfectamente con la situación de Venezuela. Y también hay una calidad migratoria que se llama la especial, que es muy conocida porque después de adquirir el PTP, las personas venezolanas acceden a esta calidad, pero en realidad pueden acceder desde el principio si tienen algún motivo especial, alguna situación muy complicada, y no pueden y deben ser protegidas y deben tener ya carne extranjería. Te hablo de personas, yo también tuve algunos casos, no en esta investigación, pero en otras que estoy llevando a cabo, de personas con diabetes, de personas con cáncer que han accedido a esta calidad, ¿no? Entonces, tienes este marco general, tienes el PTP, pero también tienes todo el tema del reconocimiento de la condición de refugiado, que es otra ley, que es del 2002, que es la ley del refugiado y su reglamento. Y ahí también la diversidad de entrevistados encontramos, y también fue un poco de encontrar, porque había muy poca información, ¿no? Pero también tuvimos varias personas que, además de solicitar PTP, también habían solicitantes. Exactamente. Entonces, eso para nosotros era muy interesante, porque las 2 categorías que sabían, cómo les había ido, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que vimos un poco en esta muestra, como te digo, cualitativa, es que había mucho desconocimiento sobre lo que era la condición de refugiado, y que más bien la condición de refugiado había sido utilizada como una estrategia frente, por ejemplo, al cierre de la web del PTP, al cierre o que a Interpol se demoraba muchísimo, o mi empleador me ha pedido una carta de refugio. Sin embargo, actualmente en estos momentos también existe esa desinformación, ese desconocimiento, porque sabemos que los venezolanos van a seguir saliendo de su país. Ya los que ingresen al Perú a partir del 1 de enero no pueden optar por este beneficio del PTP, y
se acogen al beneficio Sí. del refugio. Pero ¿qué es lo que significa solicitar el refugio? Ser solicitante de refugio. Teniendo en cuenta además que en la conferencia se mencionó que los venezolanos son la mayor cantidad de personas que solicitan refugio a nivel mundial. Sí, en el Perú, digamos, el Perú es el primer país de acogida para solicitantes. ¿Qué significa ser refugiado? Una persona refugiada, bueno, hay en realidad dos definiciones. Hay una definición que en derecho se dice que es vinculante, es decir, que es obligatoria, que es la definición de la Convención de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado. Esta convención nos dice que una persona refugiada es una persona que tiene un temor fundado de una persecución en base a alguno de los motivos que plantea la convención, que se han ido ampliando porque hay una cláusula media abierta que es la categoría de grupo social, en la cual ha entrado muchas categorías, entre comillas, novedosas en los últimos años. Te doy un ejemplo: mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo. Se ha reconocido que eso es pertenecer a un grupo social. Y hay motivos más tradicionales como raza, opinión política, que también obviamente tiene una relevancia muy importante en el caso de Venezuela, pero para obviamente un grupo muy determinado y muy pequeño, ¿no? Eso es la definición tradicional, ¿no? Y por esta persecución estas personas no pueden regresar a su país y necesitan protección de otro Estado. Eso es el sentido de la figura del refugio tradicional. Y en América Latina tenemos la especificidad, digamos, de contar con otro instrumento que es la Declaración de Cartagena, que ha ampliado esta definición en un contexto de conflicto centroamericano y ha permitido decir o definir a la persona refugiada también como una persona que huye de una situación de graves violaciones a derechos humanos, de una situación de alteración del orden público, de un conflicto, ¿no? Ha agregado una serie de motivos, ¿no? Dos de los principales es el quiebre del orden público, para el caso de Venezuela hablo, y también la situación de violación masiva a los derechos humanos, ¿no? Entonces, estos motivos son particularmente interesantes en el caso de Venezuela, y lo interesante que a pesar de ser una declaración, es decir, a nivel internacional las declaraciones no son vinculantes, sí ha sido incorporada en la normativa peruana, al igual que en toda la región. En todos los países que estudiamos también tienen esta incorporación. ¿Qué pasa? Que en la realidad no se está aplicando, es decir, todas las personas venezolanas que están, digamos, solicitando la condición de refugiado tienen que pasar por un procedimiento del Estado peruano en este caso, y en este procedimiento donde examinan primero si la persona tiene un riesgo de persecución por los motivos que te decía, luego tendría que examinar la definición de Cartagena porque está en la ley, y eso no se está haciendo al día de hoy. Es un proceso que también demora mucho tiempo, porque Sí. conozco venezolanos que son solicitantes de refugio, pero debido al tiempo que no obtienen una respuesta, también tramitan el PTP. Sí. ¿Cuáles Sí, son las sí. consecuencias para este tipo de personas? Una Porque ellos lo inseguridad. ven como una estrategia. Sí. A ver qué me sale primero para estar legal. Sí, definitivamente. Mira, son muchísimos problemas, ¿no? Lo que yo veo desde el lado jurídico es una inseguridad jurídica y lo que ellos me comunicaron todos con relación a esto, y también lo relaciono un poco con la otra mención que hiciste, que hoy en día la opción específica de regularización migratoria, como la queremos llamar, que era el PTP, ya no existe. Digamos, en realidad no existe para todos los que han ingresado a partir del 1 de noviembre, ¿no? Entonces, eso es algo que sí se expresó muy bien, y si bien nosotros no tuvimos caminantes dentro de los entrevistados porque las fechas no cuadraron tanto, porque, digamos, no tuvimos exactamente la última ola, podemos decirlo, la ola anterior más bien, ellos nos comentaron, cuando salió la exigencia del pasaporte, porque también eso fue otra razón de sido incertidumbre. una constante incertidumbre. Exacto. ¿Cómo entro al No, ahora hemos hablado de medidas para residir en el país, pero primero podríamos pensar, no hubiéramos podido empezar por ahí, ¿cómo entro al Perú? ¿Cómo ingreso al Perú? O cómo ingreso en general a todos los países antes de ingresar al Perú, ¿no? Porque una persona migrante va pensando todo su camino, y eso yo sigo también muchos grupos y veo que es una tensión y una preocupación muy grande, y eso también nos comunicaron, ¿no? Bueno, nosotros entramos, muchos de nuestros entrevistados entraron con pasaporte, tenemos unos casos con cédula, hasta una persona que perdió sus documentos, que le robaron sus documentos en realidad, entonces, que son casos que pasan mucho más de lo que uno cree, y lo que pudimos ver es esta incertidumbre frente a la documentación, ¿no? Eso fue como uno de los grandes hallazgos, ¿no? Hay mucha incertidumbre, y desde el punto de vista jurídico hay mucha inseguridad jurídica, ¿no? Es decir, lo que planteas tú, bueno, obviamente que lo van a usar como estrategia, porque las personas tienen que poder seguir con sus vidas, y para poder seguir con sus vidas tienen que encontrar una vía legal.
Claro. Porque sin vía legal, cuando a mí me preguntan sobre integración, le digo, tú no puedes integrarte o incluirte en una sociedad sin tener regularidad migratoria. Eso no es el caso específico de Perú, eso es en el mundo entero, ¿no? La irregularidad migratoria creada por los propios estados genera muchas deficiencias a nivel de acceso a derechos y de inclusión para las personas, ¿no? En general. Entonces, eso es el primer hallazgo. El segundo grande hallazgo que quería compartirles es que a pesar de ser regular, que es el caso de muchísimas personas venezolanas, es decir, si tienes PTP tú estás acá regularmente, a pesar de esto, ¿qué pasaba en la realidad con nuestros entrevistados? No pueden, no tienen acceso a derechos, no tienen acceso a una regularidad laboral a pesar de tener regularidad migratoria. Por la desinformación que existe también de parte de los del empleador. Sí, y simplemente por las características del mercado laboral peruano, ¿no? Y ahí entras en un tema interno, ¿no? Ahí los equiparas a los trabajadores nacionales, pero con la variable migrante, que los hace igual más vulnerables. Es decir, en general, igual ganaban menos dinero, trabajaban más horas que las personas peruanas sumergidas en la economía informal, que hay que recordar que en el Perú son el 70%. 70% de la población económica activa trabaja informalmente. Entonces no hay de extrañarse que las personas venezolanas se van a, obviamente, ubicar en este rubro. Pero insisto, con condiciones todavía más frágiles, más precarias, es lo que hemos podido identificar. Tomando en cuenta además que de los 20 entrevistados, 18 de ellos tenían estudios o técnicos o universitarios. Solo 2 no tenían. Claro. Y estoy hablando de personas que finalmente se encontraban trabajando informalmente, a la excepción, obviamente, las 2 personas que tenían doble nacionalidad, porque ahí ellos sí podían acceder a contratos en planilla, etcétera, sin mayores obstáculos. Sin embargo, a pesar de que tengan doble nacionalidad, en ocasiones también se enfrentan a lo que se enfrentan los mismos venezolanos, ¿no? Sí, ahí yo creo que se enfrentan a temas más de discriminación que también vimos. No fue propiamente dicho digamos, el sentido del estudio, había pocas preguntas, pero había algunas. Y ahí lo que pudimos observar es que hay distintos tipos de discriminación, no solo por la nacionalidad. Podríamos decir que hay muchos factores que se cruzan, no, por ejemplo, discriminación racial, lo cual también ahí iría un poco a lo que es el Perú. Es decir, para entender todo eso hay que entender los propios factores estructurales que ya existen en el país del cual estamos hablando. La llegada masiva de los Exacto. venezolanos. Digamos, acá hay muchísima discriminación racial. Es un país muy diverso, pero sin embargo la diversidad es, no sé si mal aceptada, pero en todo caso hay muchas barreras y obstáculos para muchas personas, ¿no? Algunos grupos como personas indígenas, personas afros. Entonces, la llegada de personas venezolanas, su acogida o su percepción de cómo se sienten va a depender mucho de cómo son ellos, quiénes son ellos, ¿no? Luego tienes la condición socioeconómica, es decir, tampoco es lo mismo tener títulos y haber logrado insertarse, si bien quizás no al mismo grado, pero en una empresa formal, que haberse ¿no? incluido en la economía informal. Son cosas muy diferentes. Es diferente ser estudiante acá que trabajar informalmente, digo. Claro. Eso va a marcar. Y luego, en temas de género, también encontramos cosas muy interesantes, ¿no? De parte tanto de los hombres como de las mujeres venezolanas que entrevistamos, tenían el sentimiento de que acá existía muchísima violencia machista. La tenían muy identificada, muy clara. Y las mujeres sí sufrían acoso por parte de hombres peruanos, ¿no? Era muy común, con frases muy, muy difíciles, muy complicadas, tanto en la calle como en sus lugares de trabajo. Eso fue bastante llamativo para nosotros. Y otra cosa que diría yo como discriminación, que justo estamos como observando eso y lo queremos volver a trabajar, es la discriminación lingüística. Es decir, que solamente con abrir la boca, obviamente, cuando nosotros le preguntábamos, ¿y cómo las personas saben que ustedes son venezolanos? Entonces, o venezolanas, a veces nos dicen, no hemos hablado, y lo saben por la manera de caminar, Sí, entonces eso es muy, muy interesante, ¿no? Pero también el dejo, o el acento, la manera de hablar es algo que diferencia, y ahí lo que nosotros quisiéramos también seguir investigando como instituto es en temas de niñez, ¿no? Sabemos que hay muchísimos niños que, bueno, algunos ya entraron al colegio, pero en marzo va a ser mucho más grande el número, ¿ya? Porque muchos están por ahora desescolarizados o no han entrado. Y hay una gran cantidad de niños que han entrado
en los últimos meses, ¿no? La migración ha ido cambiando, ¿no? Ahora hay muchas familias. Entonces ahí vamos a ver cómo eso en la escuela también se ve, ¿no? Y en las entrevistas sí tuvimos el caso de una persona, de una mujer al cual su jefe le decía, habla bien, no hablas como venezolana. Y de hecho no podía decir ella que era venezolana, tenía que imitar al acento peruano, ¿no? Y eso me pareció una forma de violencia bastante interesante y fuerte, ¿no? Entonces, que es algo que hay que investigar, ¿no? Porque si tú miras desde atrás, desde otros procesos migratorios en el mundo, por ejemplo, miras al norte, Estados Unidos, Australia, Europa, son movimientos muy diferentes, porque estás hablando de personas que no hablan el mismo idioma, pero acá estamos frente a personas que, a pesar de compartir más, digamos, hasta más quizás que los mismos europeos, pero obviamente más, una cultura quizás mucho más cercana que la cultura de personas, de los migrantes habituales, digamos, en Europa o en Estados Unidos, hay diferencias muy grandes y procesos de inclusión muy complejos, ¿no? Entonces, ahí nos queda investigar mucho lo que se llama la migración sur-sur, ¿no? Pero en un contexto además de compartir mucho. Y en principio es el idioma. Y a pesar de eso, hay discriminación lingüística, ¿no? Claro, esto es un trabajo que va a permitir realizar otras investigaciones a partir de todos los descubrimientos que ustedes han hecho. Me llamó la atención algo también que comentaste ese día, es que todas las personas venezolanas que tienen PTP no son residentes. Por favor, explícanos por qué no son residentes. Sí, eso es otra crítica. Yo le tengo muchas críticas al PTP. Yo creo que el marco normativo sí permitía no crear un nuevo mecanismo. ¿Por qué soy crítica del PTP? Y lo relaciono, no te preocupes, con tu pregunta, para que se entienda. El PTP, como muchos que nos están escuchando seguro lo tienen o saben, les da un permiso de trabajo y de residencia durante un año, que no es una residencia en el sentido que es temporal por un año, y les da un documento que se llama PTP. Es decir, un permiso temporal de permanencia es el permiso y es a la vez el mismo documento. Y este documento no es un carnet de extranjería, es decir, lo que ha hecho el Estado peruano es crear un nuevo documento. Y ya existía otro documento, que es el carnet solicitante de la condición de refugiado. Claro. Entonces, lo que también encontramos, eso a nivel de política, pero también se refleja en lo que nos decían las personas, es una duplicidad, multiplicidad de documentos, de permisos distintos, con alcances todos bastante limitados, pero con diferencias que son muy difíciles de entender, que son muy difíciles de ejercer para todo el mundo, excepto los que nos metemos a ver esto, y más aún para personas que no conocen el Perú, que han entrado al Perú, que no conocen el marco normativo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo que hay derechos diferentes? Porque con el PTP realmente solo puedes acceder al trabajo, y hemos visto que igual hay muchas barreras para acceder a un empleo formal, porque igual los empleadores prefieren contratar personas con carnet de extranjería. El carnet de extranjería sí te da residencia, ¿no? Y el carnet de extranjería, vamos a decir, es el documento equivalente al DNI, al documento nacional de identidad de los peruanos, para los extranjeros. Claro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué crear un nuevo documento, ¿no? Eso crea, para mí, obstáculos mayores. El beneficio no es tanto, sino que crea una serie de trabas, ¿no? Porque en términos concretos ha pasado que las personas con PTP también obviamente se han quejado de no poder acceder a la salud de manera automática. Porque para acceder a la salud, normalmente el documento requerido es el carnet de extranjería, lo cual no tienen. Ahí hay algunas excepciones que comentamos, creo, un poco este día, no me acuerdo si la pudimos comentar, son tantas cosas, pero las mujeres embarazadas que tengan PTP o que no tengan nada, sí tienen acceso al SIS. Al parecer eso está yendo bien. Yo he tenido algunos otros talleres, alguna información, y ahí ellos están accediendo, y también los niños menores de 5 años. Pero después de estas categorías, no. Personas también con enfermedades graves, como te digo, hay la calidad especial, y algunos también han podido acceder al SIS, pero con muchísimas dificultades, ¿no? No es un proceso fácil. Entonces, esta multiplicidad de documentos no permite un mayor acceso a derechos. Entonces, obviamente que son como parches, ¿no? Para ir avanzando. Entonces, el PTP ya por lo menos contiene, y estas personas pueden estar acá regularmente, pueden trabajar, sí, pero en la práctica el banco también te dice, bueno, no, pero un PTP no es un carnet de extranjería, no puedes abrir una cuenta. El empleador te dice, pero no eres residente, no. O te contrato, pero entonces te contrato por menos. Entonces,
eso también abre la puerta a muchísimas situaciones de abusos y de desprotección. Sí, específicamente en el ámbito laboral, las personas que deciden contratar a venezolanos con PTP comentan también de que si ingresan a la planilla tienen un 30% de descuentos por ser extranjeros y que no se les va a seguir descontando hasta que cumplan 6 meses de permanencia en el país. Sí. Pero esos 6 meses son con una calidad migratoria, son 6 meses con el PTP o son 6 meses desde el día en que llegaste al Perú. Es otra cosa. Hay varias restricciones para complejizar el asunto. Ahora solo hemos hablado de política migratoria y política de asilo. Pero las políticas migratorias no funcionan solas, sino que funcionan con otro tipo de políticas alrededor. Y acabas de citar una y yo te voy a comentar otra. Tú acabas de citar la política fiscal, es decir, cómo el Estado recobra impuestos. Y lo que han creado es un impuesto a la renta específica desde muchos años, eso no empezó ahora, para personas no residentes fiscalmente, que es otra definición que se calcula en base a cuántos días has estado en el país. Por eso te han comentado eso. Entonces, en la ley de impuesto a la renta, lamentablemente, las personas que llevan menos de un año tienen que pagar un impuesto astronómico dependiendo si son por cuenta propia o por cuenta ajena. Tú acabas de tomar el ejemplo de cuenta ajena. Y entonces, este impuesto a la renta está fijado, ya la SUNAT ya se ha vuelto, la SUNAT que es la superintendencia en esta materia, ya se ha vuelto a pronunciar y no hay excepción. Te cuento que eso no es una lucha nueva. Yo trabajo también temas de refugio y aunque antes había pocos refugiados, sí había y había pocos solicitantes y se había hecho ya el pedido desde varias organizaciones de sociedad civil que trabajan con refugiados para que por favor los solicitantes no tengan que pagar este 30% cuando estamos hablando de una población que normalmente se ubica, exacto, y trabaja con el sueldo mínimo, ¿no? Entonces es imposible. Lamentablemente la SUNAT se ha pronunciado, hay un informe al respecto y se aplica este descuento. Y te doy otro que también es muy problemática y que salió también, los dos salieron en las entrevistas. Lo otro es que el Perú también tiene una ley laboral de contratación de trabajadores extranjeros. Y esta ley también limita a la posibilidad que tenga una empresa de contratar a extranjeros y lo limita en un 20% de su planilla. Y eso ha generado situaciones también complicadas, porque en varios de mis entrevistados, no exactamente ellos, sino en este caso fue la pareja de mi entrevistado que trabajaba en una peluquería, en la cual el 90% de las mujeres que trabajan las mujeres y hombres, de hecho, que trabajan en esta peluquería son personas venezolanas, es decir, extranjeras. Entonces, sobrepasa el límite y el empleador obviamente no quiere. Entonces, eso es también otra limitación muy importante y que ha dificultado muchísimo la inserción laboral formal de personas venezolanas, ¿no? Claro, porque llegan en esta condición en donde no les conviene que se les descuente un 30%, sea cual sea el sueldo, significa una cantidad considerable para ellos. Sí. Cecil, si ya por lo menos no pueden optar por el beneficio del PTP o no existe el refugio, ¿a qué otra figura se pueden acoger los venezolanos que llegan al Perú? ¿Cuál es esa figura de protección que existe? Es muy complejo. Como te decía, por la ley de inmigraciones hay muchas calidades migratorias. Lamentablemente cada una de ellas tiene muchos criterios. Por ejemplo, para ser trabajador en términos de calidad migratoria, es decir, ¿cuál es el principal motivo de tu estadía en Perú? Trabajar. Bueno, optas por la calidad trabajador. Ya para eso tendrías que tener un contrato. Es decir, que tu empleador no tenga más del 20%, que acepte hacerte un contrato, digamos. Y en teoría podrías entrar con visa de turismo y cambiar tu calidad de esto, en teoría. En la práctica vemos que es muy difícil que eso pase. Estudiante es otra opción. Para eso ahí también hay un tema estructural en el Perú. Es una educación muy privatizada y lamentablemente los estudios suelen tener precios bastante complicados, costosos para personas que están... Además estamos hablando, ¿no?, de las personas que están llegando. Entonces ahí también hay que volver un poco al origen. ¿Quién está saliendo? ¿Y quién está saliendo ahora de Venezuela? No son las mismas personas de hace un año, de hace 2 años. Son las personas que menos estudios van a tener, que más vulnerabilidades van a tener. Exactamente, ¿no? Y eso también todos nos tenemos que preparar. Y ahí incluiría también a la comunidad de personas venezolanas, ¿no? Porque también se empezó a identificar esto. Las diferencias, también eso sale en las entrevistas. La diferencia con el otro. El que llega ahora, no, yo no soy como él. Claro. Uy, no, hay que cerrar las fronteras. Uy, no, yo, no, ya muchos venezolanos ya. Sí. Entonces, eso es
para una amiga muy interesante, pero muy preocupante también. Nos vemos el discurso de la culpabilización hacia personas migrantes, de la responsabilización, ¿no? El chivo expiatorio muy fuerte, tanto en el imaginario peruano, pero yo diría también hay ciertas tensiones en el mismo colectivo y quizás con otros colectivos migrantes que no estamos mirando, que son mucho más pequeños, pero que existen. Entonces, como que nos plantea muchos retos, ¿no? Y para terminar de responder, me alejé un poco de tu pregunta, ¿qué figuras de protección hay? Bueno, la figura del refugio yo creo que va a seguir siendo obviamente una opción porque hay que saber que cualquier persona puede solicitar ser reconocido en cualquier momento y, digamos, puede solicitarlo. No digo que le van a reconocer porque, como te decía, eso pasa por todo un procedimiento, claro, pero sí puede, sí, pero sí puede solicitar y creo que eso va a ser la vía utilizada por la mayoría, ¿no? Otro tema es la calidad especial que te comentaba, que sería para algunos grupos que, bueno, hay que sustentar porque te tendrían que dar. Sé que sí hay un cierto número de personas que tienen, no son muchísimas, pero hay un número que, digamos, es una opción para casos muy, muy vulnerables. Y finalmente vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué puede ocurrir, cómo van yendo los flujos. No sé cómo ustedes también lo ven, ¿no? Si creen que, por ejemplo, había algunas hipótesis como que qué pasará en la Navidad, qué pasa en este mes de diciembre, va a ser un mes de mayor flujo, de menor flujo. Estamos en este tema, realmente yo lo digo siempre, quizás hubiera tenido que empezar con esto, sabemos muy poco, sabemos casi nada. Y además, lo que más sale son notas periodísticas, notas normalmente muy acotadas, poco informadas, entonces no va la investigación. O sea, lo que poco muy tenemos, superficial. sí, todavía nos falta mucho y nosotros como académicos desde la universidad también nos falta indagar mucho más, producir información frente a un fenómeno que estamos viviendo. No es que estoy hablando de algo que ha pasado hace años, entonces eso le agrega también una complejidad, ¿no? Entonces, y los flujos, como te digo, las personas, quienes están viniendo, está cambiando muchísimo, muchísimo. Y eso, bueno, nos implica una serie de retos, ¿no? Y como también te decía, más allá de la regularización, que es el primer paso, de ahí tienes que pensar más en temas de inclusión, ¿no? Y eso también es bastante retador para el país. Toda esta cantidad de venezolanos que ingresa también varía de acuerdo a las medidas migratorias, porque había un decreto normativo en el que establecía que el PTP era hasta el 31 de diciembre de este año, luego fue hasta el 31 de octubre, luego se anunció también que solo ingresaban los que tuviesen pasaporte. O sea, ha sido un conjunto de medidas que de cierta forma han limitado, pero no significa que no van a seguir ingresando venezolanos, porque también hay muchos venezolanos que pasan al Perú solo para trasladarse a otro país, no se quedan aquí. Sí, pero son pocos. La mayoría sí se está quedando. O sea, si los venezolanos entran al Perú como turistas, porque el Perú no le exige una visa como otros países, ¿cuántos días es establecido? Porque varía mucho, lo comentabas, de los que llegaban en avión a los que llegaban en tierra. Eso salió en las entrevistas, fue muy interesante. Claro, eso nosotros no tenemos tanta información, porque sí, digamos, normativamente hablando, tú puedes ser turista durante 180 días, es decir, 6 meses. A ver, ahí quizás tenemos que entender el concepto o qué pasa en Perú y qué pasa en todos los países de control migratorio. El agente, el funcionario, tiene una potestad muy grande. Él define. La responsabilidad total. Exacto, va a definir, y muchas veces en muchos países, no solo en este contexto, mucha arbitrariedad también, va a definir cuántos días te va a dar. Y por eso hay esta... eso es una de las explicaciones. No habría que indagar un poco más, pero sí salió de que a mí me han dado tanto, al otro me han dado eso, a mí hasta no me han dado. Personas que han viajado juntos y les toca con funcionarios diferentes, no les da la misma cantidad de días. Exacto. Entonces eso es también un tema que preocupa mucho. Nuevamente la incertidumbre. ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo renuevo? ¿No? Hay mucho miedo con relación a esto. Pero ¿cuál es el límite? No se sabe. O sea, ¿cuál es Son 180 días. Pero te pueden dar 10 días también, 14 días, depende. Normalmente, si no te han dado 180 días, tú puedes renovar tu visa de turismo. Si vamos a comentar rápidamente qué hacer, o esos venezolanos que están indocumentados porque los han robado durante el viaje, lo han robado también acá en el Perú, ¿en qué condiciones se encuentran ellos?
en una condición muy vulnerable. Ahí va a depender un poco, eso es caso por caso. Ahí pueden hacer varias cosas. Una de ellas, si ya empezaron trámite con migraciones, es ir a migraciones. Hay la oficina que se encarga del tema de la visa de la calidad migratoria especial, es la oficina de vulnerabilidad, a la cual pueden, por ejemplo, presentar este tipo de casos. Bueno, ya no tengo documentos, había empezado, ¿qué hago?, etcétera, para que les ayuden. También hay una oficina que es muy importante y que siempre ha trabajado el tema migratorio y ahora el trabajo más, que es la Defensoría del Pueblo, que es la entidad encargada de proteger los derechos de todas las personas que se encuentran en el Perú frente a la administración pública. Entonces ahí es interesante si tienen algún tipo de queja, algún tipo de, por ejemplo, eso me ha pasado y nadie en migraciones quiere atender mi solicitud, o en el trabajo. Exacto. Todo, sí. Entonces ahí podrían ir ante la Defensoría del Pueblo, ¿no? Si ya tienen... El otro problema que puede pasar, que es mucho más difícil de resolver, es que para recuperar sus documentos de su estado de origen, es decir, de Venezuela, eso es muy complicado porque eso sí no depende del Estado peruano. Entonces, la solución que va a poder dar el Estado peruano es darle algún tipo de documentos del Perú. Estoy tramitando mi PTP, bueno, tramitarás tu PTP porque ya me presentaste tu documento y bueno. Claro, ya hay una evidencia. Ya, hay una evidencia, ¿no? Entonces, eso se reconstruye, pero sí, el problema va a ser, y también tenemos... un poco de preocupación con casos en los cuales no se va a poder demostrar, por ejemplo, nacionalidad venezolana, que es el caso de los apátridas de hecho, ¿no? Eso no lo sé qué podría pasar, ¿no? Pero sabemos que hay muchísimas dificultades, que para ustedes es imposible poder tramitar nada ante su consulado. Entonces, eso sí es una preocupación. Lo que puede hacer el Estado peruano es brindarte una solución acá, en el país. Y si eres reconocido como refugiado, también se te da un documento de viaje para que salgas, pero solo cuando eres reconocido como refugiado, no como solicitante. Ok. Cecil, cuéntame, ¿cuánto tiempo te llevó la investigación? ¿Todavía siguen en eso? Mira, hemos empezado... ¿Cuándo hemos empezado? En mayo, junio, hemos tenido un taller de socialización con todas estas otras ciudades que te comentaba en México. Hemos hecho la presentación en Lima y ahora estamos en como la final, ¿no? Un poco el borrador final, y va a salir el próximo año en el mes de abril. ¿En dónde lo vamos a poder revisar, leer? Espero que en la web de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que es la encargada de la editora, sí. Pero la verdad, todavía estamos veremos cómo va a ser finalmente, si solo va a ser un libro en físico o claro, si va a ser eso va a virtual. depender según las otras ciudades también que Sí. han hecho, que han recogido, Sí, ¿no? y la coordinación desde México, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Cecil, por venir, por darnos todos estos detalles, ¿no? Que el tiempo se queda corto también, pero si hay alguna persona que te está escuchando, viendo en este momento y quizás si se quisiera comunicar contigo, ¿a dónde te puedo ubicar? ¿Dónde lo puede hacer? En la web del IDEPUC sale mi correo electrónico, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad, quizás lo puedes poner ahí en el link, sí. Y ahí me pueden buscar y me pueden escribir. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Excelente, estuvimos hablando con Cecil Blum, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo les invito a todos ustedes que si se ha perdido algún programa, alguna transmisión, vayan a nuestro canal en YouTube. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a la conferencia La Migración y la Contratación Laboral de Extranjeros en el Perú. Esta conferencia está organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se va a realizar el jueves que viene, 13 de diciembre. Si usted desea participar, debe inscribirse y nos puede escribir a nuestro Facebook o a nuestro Instagram para nosotros mandarle el enlace. Hasta aquí el programa del día de hoy. Mañana sábado es feriado, por eso estuvimos haciéndolo hoy. Gracias a Alberto Correa Serpa en los controles. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos. Estuve con ustedes Natalia Cordobés. Será hasta la próxima semana. Chao, chao.